Este video es un recorrido por el alma de la República Romana, contado a través de una narrativa poética que combina historia con un lenguaje literario y evocador. Ambientado entre los siglos III y II a.C., nos sitúa en un momento de apogeo institucional y reflexión interna, cuando Roma era admirada por su equilibrio político y su visión de la ley. Exploramos el funcionamiento de sus magistrados, el poder del Senado, la voz del pueblo en las asambleas y los valores que sostenían una república única en la historia. Este capítulo nos invita a descubrir no solo cómo gobernaban los romanos, sino cómo soñaban con la eternidad. Roma, el legado de la república. En la vasta inmensidad del tiempo, donde la historia se entreteje con el destino de los pueblos, Roma emergió no solo como un poder militar, sino como una visión del orden y la ley. La República Romana no nació de un día para otro. Fue forjada en la resistencia, pulida en la guerra y esculpida en la voluntad inquebrantable de sus ciudadanos. Desde sus cimientos, la República fue un mosaico de instituciones, ideologías y valores que aseguraban su perpetuidad. Gobernada por principios de colegialidad y anualidad, los magistrados compartían el poder, equilibrando la ambición con la responsabilidad. 2 cónsules, elegidos anualmente, guiaban al pueblo en la guerra y la paz, mientras los pretores presidían los tribunales y moldeaban el cuerpo del derecho romano. Cada uno de ellos, al concluir su mandato, ascendía al Senado, aquel consejo de ancianos donde la experiencia dictaba el destino de la república. La estructura del gobierno romano era un reflejo de su sociedad, jerárquica pero dinámica, tradicional pero adaptable. Los cuestores velaban por las finanzas, asegurando que las arcas del Estado alimentaran tanto las legiones como la gloria de Roma. Los ediles supervisaban las calles y los mercados, convirtiendo el latido de la ciudad en un testimonio del poder de la organización. Y los tribunos, guardianes de los plebeyos, alzaban su voz contra la opresión, su veto, un escudo contra el abuso de los poderosos. Pero la verdadera fuerza de Roma no residía solo en sus magistrados, sino en el entramado de sus asambleas. Cada ciudadano, un grano de arena en la vastedad de su imperio naciente, participaba en la toma de decisiones. La asamblea tribal, organizada por distritos, reflejaba la geografía del pueblo, mientras que la asamblea centuriada, dividida por riqueza, otorgaba el peso del destino a quienes poseían la espada y la fortuna. En la penumbra del Senado, donde las sombras de los antepasados parecían murmurar consejos a los vivos, el mos maiorum, la costumbre de los ancestros, guiaba cada deliberación. Auctoritas y dignitas no eran meros conceptos, sino las columnas invisibles que sostenían la república. Allí, en ese espacio sacrosanto, los antiguos magistrados convertidos en senadores no dictaban leyes, pero con sus palabras inclinaban el curso de la historia. Los lazos de patronazgo tejían el entramado social de Roma. Un aristócrata no era solo un legislador o un general, sino el protector de decenas, cientos de clientes que dependían de su favor. Durante 4 siglos, un puñado de familias moldeó la república con su linaje, consolidando el poder en un círculo cerrado, mientras la multitud de plebeyos buscaba una voz en las instituciones. Fue un extranjero, un griego llamado Polibio, quien miró con ojos de estudioso este sistema y lo calificó de único en la historia. Veía en él una armonía entre monarquía, aristocracia y democracia, un equilibrio que protegía a Roma del ciclo eterno de auge y caída que atrapaba a otras civilizaciones. Para él, la república era la encarnación de la estabilidad, una excepción en el flujo inexorable del tiempo. ¿Pero era Roma realmente inmune al destino de los imperios? En su constitución mixta había sabiduría, sí, pero también fragilidad. La república, con sus principios y su orden, no previó el peso de un imperio creciente, ni las grietas que su expansión crearía en sus propias bases. Lo que comenzó como una ciudad-estado apegada a la tradición, se encontró gobernando vastas provincias, sus valores puestos a prueba por la riqueza, la corrupción y la ambición desmedida. Así, la República Romana se erige en la historia como un faro de grandeza y contradicción. Fue la cuna de la legalidad y la representación, pero también de la desigualdad y el dominio de unos pocos. Su legado perdura, no solo en códigos de leyes y sistemas de gobierno, sino en la eterna pregunta que nos deja:
¿Puede el poder ser realmente compartido sin que la ambición lo devore? Roma nos observa desde el pasado, sus calles de mármol desgastadas por los siglos, su senado convertido en ruinas venerables. Pero su espíritu sigue vivo, sus principios aún resuenan en la estructura de nuestras democracias modernas. Porque la historia de Roma no es solo la historia de un pueblo, es la historia de la lucha constante entre la libertad y el poder, entre la tradición y la ambición, entre la república y el destino inevitable del imperio.